debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día para todos nuestros escuchas, quienes están pendientes del coco. Hoy volvemos y continuaremos con nuestra reflexión de ahí viene el coco y no es como lo pintan. En la columna de hoy nos ocuparemos en pensar, en reflexionar, en preguntarnos cómo es que el coco entra en las comunidades. Ya no solamente es el coco que está asustando a los individuos, a las personas, a los niños, sino cómo hacemos para que el coco funcione en una comunidad. Es decir, cómo consiguen que el miedo no solo obre a nivel personal, sino que el miedo también influya a nivel de la sociedad, a nivel comunitario. Y nosotros partimos de un ejemplo que fue lo que sucedió en pandemia y que quien ha sido más juicioso, por lo menos en la literatura, yo hice un ejercicio que me pareció sorprendente, por decirlo menos, de leer La Peste. Despuésito de que acabó pandemia con un grupo de estudiantes, leímos La Peste, intentando mirar qué nos había pasado en la pandemia, que se pareciera un poco a lo que le sucedió al pueblo europeo, al pueblo español, con la fiebre española. Y es sorprendente ver cómo se repitió el esquema. La gente se encerró, la gente no pensó que la cosa podía llegar a los extremos en que llegó. La pérdida de la solidaridad fue como una de las mayores desventajas que la gente tuvo que enfrentar con ocasión de la pandemia. Igual pasó con la pandemia del COVID. Nosotros veíamos la vez pasada cómo el que tenía un vecino del que decían otros que posiblemente estaban con COVID, era como si no existiera, nos alejábamos completamente para evitar que el contagio se operara. Entonces, ¿qué pasa con el miedo en las comunidades? Cómo el coco llega, se apodera de una comunidad, ingresa a la comunidad y quien está mostrándonos el coco consigue los réditos que quiere conseguir. Cómo no es solamente un asunto de ir cogiendo individuo por individuo, sino que en últimas cobija a toda una población que está unida por algunas características comunes. Aristóteles en la antigüedad, Aristóteles va a hablar del miedo en un texto que es la retórica. En la retórica, Aristóteles quiere enseñarle a quien quiere desempeñarse en la tarea de la política, quiere enseñarle retórica. Le pagan y estudian para ser unos políticos eficaces porque tienen una idea, y es que, en efecto, para poder lograr el poder, tienen que convencer a los electores. El ejercicio de convencer a los otros es obra de la retórica. Muy claramente, desde el principio, Aristóteles es claro en decir que para conseguir eso hay que hacer un ejercicio de conocimiento de las emociones de los otros. Para ganar la adhesión del auditorio y para persuadirlos para la causa o para las ideas que yo estoy proponiendo, lo que hay que hacer es un ejercicio de manipulación emocional. No lo dicen con esas palabras en la época del siglo IV antes de Cristo, pero sí está diciendo que hay que entender cómo funcionan las emociones de los otros para, a partir de allí, lograr ajustar lo que se diga para convencerlos, para atraerlos hacia sí. Y Aristóteles es muy claro en sostener que eso pueden emplearlo para bien o pueden emplearlo para mal. Y que la estrategia más rápida para convencerlos para la causa
es la manipulación que se puede hacer con el miedo. Esa manipulación con el miedo depende de la veracidad o la falsedad de las informaciones, pero también tiene que ver con el ejercicio y el manejo del lenguaje. Por eso dirán que para infundir miedo a una comunidad, a una sociedad, se necesita que se conjunten tres elementos que están claros. ¿Cuáles son esos tres elementos? La cultura, la política y la retórica. ¿Sí? Como el ejercicio político está en el centro, está en el corazón del asunto, la cultura va a mostrar qué tipo de comunidad está reunida, está trabajando por algunos objetivos comunes, pero el ejercicio del político en la democracia, y recuerden que la primera democracia de la que tenemos historia, conocimiento histórico, es de la democracia ateniense, la democracia griega. Entonces, había que persuadir a la gente para ganarse la adhesión, ganarse los votos. ¿Cómo persuadirlo? A través de las emociones. Por eso les enseñan a hablar, por eso les enseñan a discutir. No son los manejos exaltados de la voz lo que hace el político. Entonces, uno se queda sorprendido cuando escucha, por ejemplo, los discursos de Gaitán. Gaitán fue muy buen orador. Tiene un manejo de la voz y un manejo de la palabra que convence con argumentos verdaderos, pero tiene la habilidad, logra consolidar la habilidad para llegar allá. Entonces, ¿qué le corresponde hacer desde el aspecto político? Desde muy temprano se entiende que necesita diferenciarse del contrincante político, porque en una elección hay varios que están aspirando a lo mismo, pero ¿cómo logramos establecer la diferencia? Y que la estrategia que va a proponerse es la estrategia de tratar al contrincante político no como una persona con ideas, con convicciones, con formación, con procesos argumentativos diferentes, sino tratarlo como una persona peligrosa. Yo no discuto sobre los argumentos, que es lo que nosotros estamos diciendo hoy en día. Hoy en día el llamado es a los argumentos, no a las propuestas ofensivas, insultantes, que además están proponiendo cómo desconfiar del otro. No son capaces de decir yo soy mejor y mi propuesta es esta, sino que se van a desgastar muy rápidamente mostrando por qué las ideas del otro, los propósitos del otro, incluso el pasado, el presente y las actuaciones de mi contrincante son absolutamente peligrosas para la comunidad. ¿Qué es lo que hace? Funge como demagogo. Y en la medida en que funge, no como demócrata, sino como demagogo. ¿Quién es el demagogo? Dirá la historia y lo dirá todos los entendidos en la filosofía política. ¿Qué hace el demagogo? El demagogo es quien promete protegernos. Y nos va a proteger, miren, nos protege justamente del coco, nos protege del peligro o nos protege de esa persona peligrosa que él mismo fabricó. ¿Sí? ¿Cómo? Digamos que hay que hacer un ejercicio cuidadoso en demeritar la posibilidad del otro, en volver al otro un coco, es el que va a traer el mal, es el que va a traer la impotencia para que podamos resolver nuestras problemáticas de manera prudente, de manera racional, de manera efectiva. Y esa manera de construirlo, de dibujarlo para que lo conozcamos según lo que dice él, finalmente lo que consigue con eso es inventarnos, fabricarnos un coco. Hoy en día, ¿de qué se sirven? Se sirven de las redes sociales, indiscutiblemente, pero antes lo hicieron a través de la propaganda. Mire, la propaganda y la publicidad, cuando empiezan a descubrirse y se pega del mercado, la publicidad también maneja las emociones, ¿no? Internet maneja las emociones en el ejercicio
publicitario y de la venta de productos, del mercado de servicios y de bienes que se hace a través de las redes, porque finalmente conoce los gustos del consumidor y le ofrece a ese consumidor lo que ese consumidor necesita. Por decir algo, si usted compra libros, por ejemplo, en estas bibliotecas, en estas librerías que hay de envío y de entrega en la casa, en domicilio, finalmente saben que usted pide siempre libros de cocina o pide libros de, en mi caso, pido libros de filosofía. Entonces, ya me clasifican y en la medida en que me clasifican, me envían totalmente todo el tiempo la información sobre las últimas publicaciones que ellos tienen para que yo me interese en ellas. Pero ¿qué están buscando? Que haya el gancho con el gusto, con la emoción. Este es el libro que yo quería hace mucho tiempo y apenas lo vengo a encontrar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo aprendemos rápidamente a manipular a los demás por las emociones? Ahora, ¿para qué tomarse además ese trabajo de construir, diseñar ese coco como el contrincante, como el opositor que tengo yo allí en términos de mi adversario político? Porque es que finalmente, y lo que está pasando hoy en día no solamente es el adversario político entendido como otra persona que está aspirando al mismo cargo mío, sino que hoy en día también está pasando con los partidos políticos. Acabamos de ver con la muerte de este influencer en Estados Unidos que estaba del lado de Donald Trump, y lo que sale a decir Donald Trump es que al señor Kurt lo mató la izquierda radical de Estados Unidos, y sin haber perfectamente identificado a quién lo cometió. Tenía que esperarse por lo menos a que las investigaciones dieran para allá. Pero, ¿qué es lo que va a lograr con él, con eso? ¿Cómo va a demeritar, va a producir miedo, producir incluso desprecio, producir exclusión a partir de la culpabilidad que le endilgan a quien ni siquiera se sabe si participó o no? Es decir, están interesados en que el adversario, en términos de las ideas, no tenga como ninguna otra posibilidad. Ahora, ¿cómo lo logran? Con la plena conciencia de que las emociones no son simples impulsos, en realidad influyen en las valoraciones que hacen las personas. Y como influyen en las valoraciones de las personas, lo que termina pasando es que detrás de esas valoraciones lo que están son los principios que tiene cada individuo. Entonces, ¿yo cómo puedo atacar al otro? Miren que lo que está haciendo quien infunde miedo en la comunidad es intentando sacar brasa con mano ajena. ¿Por qué? Porque yo prácticamente convenzo al otro con la manipulación emocional a través del miedo. ¿De qué lo convenzo? De que nos está dañando, nos está agrediendo, es el culpable de las desgracias que está afrontando nuestra comunidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminarlo. Yo no lo elimino yo. Alguien que se deja manipular emocionalmente encuentra que es posible y que le está haciendo un gran favor a la humanidad excluir al otro, pero además de excluirlo, no solamente lo quiere excluir, sino que lo quiere borrar del mapa. Ahora, viste las cosas en ese panorama, desde esa perspectiva, ¿cuáles serían entonces las consecuencias más claras, más directas de infundir miedo, de generar el coco, de abrirle la puerta al coco y decirle a la comunidad, ahí viene el coco? Pero que la comunidad ni siquiera se percate de que ese coco que le están mostrando probablemente no es como lo pintan, no es como le están diciendo, probablemente no tiene nada que ver con lo que dice. Y el efecto de ese coco en la comunidad tiene por lo menos 3 consecuencias directas. La primera, cuando el coco se apropia en términos de miedo, se instala en una comunidad, llámese, nos vamos a volver como
aquel otro país que tiene una situación deficitaria, cuando me están diciendo ese miedo, me están infundiendo ese miedo, se corta la deliberación racional. No es posible un ejercicio argumentativo. ¿Por qué no es posible un ejercicio argumentativo que pueda llegar a mostrar las evidencias? Nosotros deberíamos entender cómo nos comunicamos a partir de evidencias. Nadie se sienta a pensar realmente cómo es la costumbre, cómo es la cultura, qué les está pasando, sino que para mí es palabra santa y sagrada, para nuestra comunidad es palabra sagrada lo que dicen que les pasa a los otros. Entonces, no hay posibilidad para que haya una deliberación racional que lleve a mostrar evidencias, que lleve a moverse desde la lógica. No, eso queda suspendido. También en la comunidad, tiende a minar la esperanza de la comunidad. Mire, para nosotros es claro que la esperanza es muy, pero muy importante. De hecho, la humanidad lo ha sabido si uno va a mirar qué pasó cuando Pandora abre la caja. Lo último que queda en la caja de Pandora, lo último que va a salir y que no debe desaparecer o que no se debe mirar es la esperanza. Una comunidad que pierde la esperanza es una comunidad que empieza a caminar sin futuro. El infundir el miedo también encarna una falta de credibilidad también en el otro, en el que está anunciando que ese miedo nos va a parar, nos va a dañar. Y lo otro que va a hacer es que rompe las relaciones empáticas, y en la medida en que rompe las relaciones empáticas, ¿qué es lo que termina pasando? Que mi vecino ya no es mi vecino. Mi vecino es probablemente mi enemigo solapado. Entonces, ¿qué es lo que se impide realmente que pueda funcionar, que nos permita crecer como comunidad? Se rompen las posibilidades de actuar cooperativamente. A nadie le interesa el problema del otro, pero tampoco dice cuando tiene problemas para poder recibir la colaboración de los otros. Entonces, ¿cómo esos pregones de miedo, no importa cómo se digan, finalmente cumplen su cometido? Una de las cosas más difíciles que nos está pasando a los colombianos es justamente la pérdida de la esperanza. Y eso unido a la falta de solidaridad, que es lo que nosotros vemos, que quien cree que está en mejor posición económica, pues trata de solventar sus necesidades desde allí, pero no va más allá a pensar que puede haber otros miembros de la sociedad, otros miembros de la comunidad, pasando dificultades para las que probablemente yo pueda tener respuestas de carácter empático, colaborativas, solidarias. ¿Qué es lo que pasa en esa sociedad fragmentada? Miren, el coco que hace en las sociedades, el coco fragmenta la comunidad. Nos atomiza, cada cual por su lado, y sálvese como pueda, porque no hay ninguna esperanza, ni siquiera por el mínimo asomo de que nos sentemos, conversemos, nos organicemos y podamos tener, digamos, posibilidades para salir adelante. El miedo experimentado así, miren, conduce a los ciudadanos a temer a los otros, a desconfiar, pero sorprendentemente, no le tienen miedo al demagogo que anda pregonando el miedo. En ese se confía, y además se confía, ¿por qué? Porque de la demagogia lo que se hace es anunciar y predecir que soy yo quien le puede proveer seguridad. Ahora, es muy complicado que eso suceda, además, ¿por qué? Porque el miedo no es la única emoción que se maneja políticamente. El miedo tiene unas conexiones de las cuales hay que ocuparse. El miedo tiene que ver con la ira, el miedo tiene que ver con la venganza, el miedo tiene que ver con la exclusión.
El miedo tiene que ver con la exclusión, miren, generada por el asco. Si ustedes tienen conciencia, hace unos meses cuando todavía estaba esta comunidad indígena en el Parque Nacional, lo que los medios y ciertos elementos del gobierno capitalino le mostraban a la gente era que lo que había era suciedad, lo que había era basura, lo que había era una vida en condiciones deplorables que era dañina para el ojo del bogotano común que quería ver su ciudad en buen estado. Pero ¿qué era lo que estaba detrás de eso inculcándose? Una suerte de asco para poder justificar la exclusión. Como la fragmentación de una comunidad por la presencia del coco, finalmente, ¿qué hace? Patrocina, promueve, si quieren, pone las bases ¿para qué? Para que la sociedad sea excluyente, para que algunos puedan pensar que tienen mejores posibilidades, que tienen más derecho, que tienen mayor dignidad. Y si por aquí está alguien que me está diciendo eso, si por aquí está la vocecilla que me está anunciando que el coco viene para quedarse, que no hay posibilidad de salir adelante, pues el asunto termina, digamos, de manera muy efectiva, implantando la envidia, la ira, la exclusión, una cantidad de defectos que socialmente lo que hacen es empeorar la convivencia y el derecho a que vivamos en paz en las comunidades. El miedo lo que rompe además es la tranquilidad. Recuerden que tranquilidad viene de tranca. ¿Cómo dormimos tranquilos? Cuando trancamos, cuando le pasamos el cerrojo a la puerta. Porque puede venir alguien en la noche e invadir mi privacidad. Eso es milenario. Pero, ¿qué es lo que hace? El miedo lo que hace es que me construye, me pone enfrente, enemigos que probablemente no son enemigos, que probablemente ni siquiera se les pasa por la cabeza que tengamos que destruirnos, tengamos que eliminarnos, sin preguntar quién sale ganancioso de que nos eliminemos y nos matemos entre nosotros. Bueno, esas son como las preguntas que quería compartir con ustedes hoy. ¿Cómo, si dejamos entrar al coco, si no nos empeñamos en saber cómo nos lo están pintando, ¿para qué? Para poder despintarlo y para poder reconocer probablemente que ni es coco, ni es un factor de miedo? ¿Cómo podemos romper esa relación que nos quieren montar? ¿Cómo salirle al paso a una ruptura que en el fondo no es ruptura como nos la quieren pintar? El coco no es como lo pintan. Muchas gracias. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.